Muy bien, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por estar aquí. Hoy vamos a ver un tema central y que hace mucho tiempo se investigó aquí en el instituto para generar lo que hoy conocemos como una reimpresión, ¿sí? Una regresión, perdón, una regresión a las etapas intrauterinas. Este trabajo tiene sus inicios finales de los años 90, digo, principios de los años 90, donde estaba empezando a darse a conocer lo que era la respiración holotrópica y ahorita Fer nos va a andar mucho en el tema acerca de cómo se hace este trabajo, para qué se hace, cómo se investiga, cómo se desarrolló y cómo se aplica hoy en la actualidad. ¿Ok? Pues muchas gracias. Adelante, Fer. Todo tuyo. Gracias, buenas noches. Gracias a los que nos acompañan hoy presencial y a los que nos van a ver en nuestras diferentes redes. Bienvenidos y pues esperamos que el tema de hoy sea de su agrado y que podamos ahondar de una manera pues un poco profunda sobre qué es una regresión fisiológica a etapas intrauterinas y cómo la psicología endocéntrica lleva a cabo este proceso en los diferentes programas didácticos y en un proceso psicoterapéutico didáctico. Lo que vamos a hacer el día de hoy con este tema es un recorrido. Vamos a comenzar por la parte del marco conceptual. Vamos a ir a través de la parte teórica hacia la observación, hacia la fenomenología y vamos a cerrar con pues una integración de toda esta información que vamos a ver el día de hoy. Dentro de este proceso de la regresión fisiológica en las etapas intrauterinas, pues el proceso es el entendimiento por parte de la cabeza y después se deja que el cuerpo haga lo suyo a través de sus respuestas. Este es el proceso que se lleva a cabo dentro de una regresión fisiológica a las etapas intrauterinas. Mi nombre es María Fernanda Sánchez, pues formo parte del instituto desde el 2021 y bueno, formo parte en diferentes áreas del instituto, entre ellas la parte editorial y como apoyo en los programas didácticos. Este tema me llama mucho la atención, bueno, además de que es parte de todo el marco de esta temporada, que son las regresiones, las reimpresiones y las reimpresiones específicas, pero particularmente este me llama mucho la atención porque habla de algo que para mí es fundamental con lo que vivimos antes de que podamos tener palabras para expresarlo. Y todo esto sigue operando o opera en nosotros por mucho tiempo después, a lo largo de nuestra vida. Esto nos habla de cómo el cuerpo guarda cosas que la mente no sabe que están ahí. Para mí esto no es, en mi proceso en la psicología endocéntrica, no es como una idea abstracta, es algo que yo he podido observar tanto en mí como en las personas que han participado en los grupos didácticos y que he tenido la oportunidad de acompañar en el programa didáctico, en el módulo uno del circuito uno de sobrevivencia. Y pues la finalidad de esta sesión y de este tema para mí es que pues generar la curiosidad en más personas para que se acerquen al instituto y podamos también pues proporcionarles toda la información de cómo es que se llevan a cabo estos procesos psicoterapéuticos en el instituto. Vamos a empezar con la introducción a este tema, ahora sí, vamos a empezar a adentrarnos y me gustaría que nos hiciéramos una pregunta. ¿Cuál fue la primera experiencia de tu vida? La mayoría pensaría que la primera experiencia es un recuerdo de la infancia. Pero si lo pensamos desde la parte del cuerpo, desde la fisiología, la respuesta va mucho más atrás. El nacimiento es uno de los procesos de transición y adaptación que experimenta el ser humano. Es uno de los primeros procesos, perdón. En cuestión de horas, el organismo pasa de un entorno completamente controlado, fluido, oscuro, silencioso, en una gravedad cero, a un ambiente con gravedad, con luz, temperatura, aire y sobre todo una sensación y una experimentación de separación.
No hay un lenguaje que describa por qué ocurre esto, porque esto ocurre mucho antes del lenguaje. No hay una narrativa que lo contenga porque sucede antes de que exista un yo capaz de narrar esta experiencia. Y sin embargo, el cuerpo lo recuerda, el cuerpo tiene estas memorias. Durante los meses de la vida intrauterina, el organismo en desarrollo está inmerso en un entorno que lo provee de todo, de nutrición, de temperatura, contención, ritmo. El perfil hormonal y químico de la mamá se convierte en el primer ambiente emocional que el bebé conoce. El estrés, la calma, la ansiedad o la seguridad no son abstracciones en este contexto. Son moléculas, son señales electroquímicas y son variaciones en nuestro flujo sanguíneo. El bebé no tiene cómo interpretar estas señales, simplemente las incorpora y las hace, pues de una manera como muy literal, las hace cuerpo. En la psicología endocéntrica, a esas huellas las llamamos impresiones intrauterinas e impresiones neuroumbilicales. No son un recuerdo en un sentido convencional, son registros sensoriales, químicos, fisiológicos, que más tarde tienen una influencia en nuestros patrones emocionales y relacionales. La invitación que se hace en los procesos hacia una regresión fisiológica es simplemente a observar, es explorar. No se habla de una interpretación y no se habla de un análisis, que es acceder pues a lo que nuestro cuerpo ya sabe, ya tiene conocimiento de estas experiencias. Una impresión de experiencia en la psicología endocéntrica es la unidad básica con la que se trabaja en los procesos psicoterapéuticos. Es la manera en que un evento que percibimos se vuelve a la parte emocional y tiene una experiencia significativa en nosotros y queda inscrito en nuestra estructura neuroevolutiva. Lo importante es esto, es que no es un registro pasivo, no es como que guardáramos un archivo en una carpeta. Esto va a operar como una matriz, como un molde que va a organizar nuestras respuestas a nivel del organismo ante los estímulos posteriores. Toda impresión tiene tres dimensiones, que es lo que se registra, lo que el organismo significó de eso que se registró y el medio donde quedó grabado. La etapa intrauterina, perdón, como lo vamos a ver a lo largo de esta sesión, marca un perfil químico muy específico de las respuestas al ambiente y este perfil es la base con la que se construye todo lo demás. Para esto vamos a hablar un poco del blueprint. El blueprint es un plano estructural de la persona, es un mapa que ordena el desarrollo desde el antes de la concepción, durante la gestación y la primera infancia. Dicho de otra manera, es como nuestro diseño biológico, genético y conductual. Esto va a determinar tanto las características actuales de nuestro organismo a nivel individual y como nuestros potenciales de adaptación y transformación, que en la psicología endocéntrica lo vemos como la neuroevolución. Y también existe el blueprint de la especie. Este blueprint determina esto mismo en toda la, o sea, en la población de la misma especie a lo largo del tiempo. En el blueprint se contienen las primeras impresiones, que son las intrauterinas, perinatales y neonatales. Se forma una estructura de una matriz y sobre esta se van a imprimir los circuitos iniciales, que son el circuito de sobrevivencia, el circuito emocional y el circuito conceptual. Conocer nuestro blueprint significa entender quién soy, cómo está organizada mi estructura, cuáles son los perceptores de mi herencia y sus efectos a nivel fisiológico, emocional y conductual. El circuito 1 de sobrevivencia dentro de la psicología endocéntrica es el que desarrolla a través de la teoría de los 8 circuitos de Timothy Leary. El circuito 1 es el primero que se ve en esta parte neuroevolutiva. La inteligencia es física y la realidad es del tipo invertebrado. Los temas centrales que se ven en el trabajo son las memorias intrauterinas y el incremento de la inteligencia física.
Lo que se trabaja en este circuito es algo muy singular. Es la formación que ocurre antes del nacimiento y es toda esta etapa intrauterina de la que venimos hablando. La mayor carga de impresión dentro de este circuito no es emocional ni es cognitiva, es meramente química y sensorial. En el módulo 1 del programa didáctico, esto se describe con mucha precisión a través de porcentajes y vamos a hablar ahorita un poquito de las matrices perinatales básicas o de las etapas clínicas del embarazo. En la primera, el 80% de lo que se registra en el cuerpo del bebé o en el sistema del bebé es química intrauterina pura. En la segunda etapa es un 40% el que corresponde ya a las sensaciones que tienen una respuesta física. En la tercera, apenas un 20% son los primeros indicios de emociones que no son conscientes, son orgánicas. Y solo en el nacimiento, que es la cuarta etapa, el organismo alcanza un 100% de conciencia de lo que está sintiendo. Todo esto es previo a tener un significado o una parte cognitiva en donde podamos darle un lenguaje o una narrativa a lo que está pasando. Con esto podemos decir que el sistema nervioso construyó sus primeras políticas de respuesta al mundo mucho antes de que pudiéramos nombrarlos. Las experiencias del parto dejan una huella estructurante en este primer circuito y esa huella va a condicionar a todos los circuitos posteriores. La regresión fisiológica intrauterina trabaja precisamente sobre estos territorios. Vamos a describir un poquito más a fondo las matrices perinatales básicas, vistas como un mapa de todo el proceso de la etapa intrauterina. Las matrices perinatales básicas, pues es una teoría que creó Stanislav Grof y su esposa Cristina Grof a través de investigaciones de toda esta parte que ya nos habló un poquito Hugo, de lo que habló en la primera sesión del origen de las reimpresiones, de las regresiones y la reimpresión específica. Y a partir de ahí, el instituto empieza a investigar los efectos de las matrices perinatales y las impresiones intrauterinas y neuroumbilicales. Las matrices perinatales son etapas dentro del desarrollo del bebé en el útero. Se habla como si fuera un mapa fenomenológico del nacimiento y previo al nacimiento. Son 4 matrices perinatales básicas y cada una corresponde a una fase biológica dentro del proceso de la gestación y el parto. Cada una va a dejar una huella muy específica o con una cualidad sensorial y ya en las últimas etapas se podría hablar como de las primeras emociones. Lo importante de esto es entender que no son etapas psicológicas en un sentido narrativo, como ya lo hemos venido hablando. No son historias que el bebé se cuenta a sí mismo, son fases de una experiencia sensorial y química que nuestro sistema nervioso atraviesa y registra. En la matriz perinatal básica 1 es el útero indisturbado, es la primera matriz y corresponde a una gestación normal. El organismo se encuentra en equilibrio, hay una unidad, hay fusión, hay plenitud y no hay separación entre lo de adentro y lo de afuera. No hay tiempo y no hay límites definidos. La experiencia es fundamentalmente química. El perfil hormonal del ambiente uterino es el primer estado emocional que el organismo conoce a través de lo que ya hablamos, de las señales emocionales que emite el bebé, que emite la mamá, perdón, y que el bebé asimila en su propio organismo. Fenomenológicamente, esta fase suele asociarse con imágenes de mar, de océano, como un espacio cósmico, hablando en términos que la gente puede llegar a significar ya cuando es más grande a través de ciertas sensaciones. Es una expansión sin borde y una experiencia de pertenencia total. Durante una regresión fisiológica se ha registrado que cuando el organismo accede a estos registros de esta matriz, pueden emerger sensaciones de calma profunda, disolución de los límites corporales o una paz que no tiene una explicación racional. El cuerpo simplemente recuerda
lo que era estar completamente contenido. La matriz perinatal básica 2 son las contracciones con un cérvix cerrado. La segunda matriz marca una ruptura. Las contracciones comienzan, pero el cérvix aún no se ha abierto. El organismo siente presión, constricción, pero no encuentra salida. Esta es quizá la fase más intensa en términos de desesperanza para el individuo. Hay una fuerza que empuja, pero ningún lugar a donde ir. No se puede avanzar ni retroceder. En una regresión, los registros de esta matriz pueden manifestarse como sensaciones físicas de presión en el pecho, dificultad para respirar, tensión corporal intensa o estados de angustia sin causa identificable. No es una emoción que la persona en ese momento que está teniendo la regresión decide tener, es una respuesta que el sistema nervioso expresa porque reconoce este patrón del que estamos hablando, que son las impresiones de experiencia. La matriz perinatal básica 3 es el tránsito por el canal de parto. Esta tercera matriz es la de movimiento. El cérvix se abre y el organismo inicia el tránsito. A diferencia de la segunda, aquí hay una dirección, hay avance, pero el proceso exige una respuesta activa e intensa. Dolor y vitalidad se mezclan. Hay lucha, hay esfuerzo, hay lo que podríamos llamar una agresividad en el sentido más primario, la fuerza de abrirse paso. Y aquí hay algo importante que me gustaría matizar. Técnicamente esta fase de la que estamos hablando se encuentra ante respuestas fisiológicas como la incomodidad, disgusto, tensión, más que ante emociones que ya son más elaboradas o que empezamos a elaborar. El sistema nervioso opera en un nivel muy primario antes de esta diferenciación emocional. Durante una regresión pueden aparecer movimientos corporales espontáneos, tensión muscular intensa, sensaciones de lucha o empuje, calor o una energía que busca salida sin saber exactamente a dónde. La matriz perinatal básica 4 es la que corresponde a la expulsión y al primer respiro. Esta cuarta matriz es la del umbral. El organismo completa el tránsito, emerge y toma por primera vez aire de manera autónoma. Cambia su ambiente completamente, del ambiente intrauterino a- al ambiente que ya que va a vivir, en el que va a vivir de ahí en adelante. Es un momento de liberación y simbólicamente para algunos o significativamente para algunas personas puede ser el momento de liberación y renacimiento. En este proceso, la presión cesa y el espacio se abre. Aquí ya confluyen químicas, sensaciones y algo que empieza a parecerse a las emociones. Es el momento de mayor riqueza en términos de espectro experiencial de todo este proceso. En una regresión, los registros de esta matriz suelen manifestarse con una sensación repentina de apertura, de alivio o expansión después de un proceso de tensión. Algunos de los participantes reportan un llanto espontáneo, una relajación profunda o la sensación de haber cruzado algo sin saber exactamente qué fue lo que cruzaron. Dentro del trabajo del circuito 1, en el programa didáctico, también se ve otro aspecto relacionado con las matrices perinatales básicas que pueden ser, o sea, que es observable y es explorable dentro del trabajo, y son el efecto que tienen estas matrices perinatales, perdón, la expresión que tienen en el ambiente onírico, es decir, en los sueños, y a través del tipo de sueños que tenemos, podemos explorar en qué parte de estas matrices perinatales básicas está operando nuestro sistema nervioso. En la matriz perinatal básica 1, los sueños son meramente sensoriales. Pueden ser de angustia difusa, de depresión, sensaciones viscerales. Son sueños difíciles de recordar con conciencia, casi imperceptibles, pero te puedes despertar con alguna de estas sensaciones. Los de la matriz perinatal básica 2 son un poco más específicos. Puedes estar huyendo sin poder huir, gritar sin que nadie te escuche, pelear sin algún resultado. Este tipo de sueños ocurren en primera persona, pero uno no puede alcanzar a verse a sí mismo. En los sueños de la matriz perinatal básica 3 ya hay conciencia, podemos expresarnos dentro del sueño, las sensaciones y emociones son coherentes con lo que está ocurriendo dentro del sueño. Y los sueños de la matriz perinatal básica 4 son sueños de historia personal,
sin importar los tiempos, los espacios o los movimientos, y son los que mayor libertad narrativa tienen. O sea, cuando nos despertamos y podemos platicar ese sueño que tuvimos o los recuerdos de ese sueño. De alguna manera, los sueños son una ventana de acceso y son una manera de comenzar a ver qué matriz está más activa dentro de nuestra vida cotidiana. Una pregunta que surge naturalmente con todo esto es cómo se accede a toda esta información. Si estas impresiones de las que estamos hablando son preverbales y preconscientes, son orgánicas y automáticas. ¿Y cómo es que las trabajamos? La respuesta de todo esto se encuentra en el cuerpo y específicamente en la respiración, y es a través de la respiración que se logra esto. La regresión fisiológica se hace a través de un proceso de respiración holotrópica. Al momento en que nosotros modificamos nuestro patrón de entrada de oxígeno y de intercambio de dióxido de carbono, este patrón de respiración nos va a marcar de cierta manera, o sea, modificamos ese patrón de respiración para que nuestro sistema nervioso se active en cuanto a las memorias asociadas con el nervio vago y nuestro sistema nervioso autónomo. El organismo va a empezar espontáneamente van a empezar a emerger espontáneamente estos registros que están archivados en nuestro sistema nervioso. Esto es lo que se puede llamar una memoria implícita u orgánica, lo que el cuerpo recuerda sin palabras y es a nivel sensorial. Nuestro sistema nervioso responde antes que cualquier discurso. Antes de que tengamos una historia que contar, el cuerpo ya está respondiendo. Y aquí vamos a entrar en un concepto muy importante en la psicología endocéntrica, que es uno de los pilares del trabajo, o sea, de cómo se trabaja en estos procesos, y es el túnel de impresión. El túnel de impresión es el mecanismo a través del cual las impresiones, en este caso del circuito 1, se convierten en una realidad percibida. Es desde ahí de donde podemos observarnos en el mundo, a través de fluctuaciones energéticas que combinan la percepción, la experiencia y la conciencia y que forman nuestros patrones de comportamiento. En este módulo 1 se describe algo muy preciso. Nuestro cerebro configura frente a nosotros una realidad casi siempre igual por economía energética para evitar el desgaste o la entropía. Los problemas en los que nos metemos son casi iguales, solo cambian las personas o las circunstancias. Esta repetición no es meramente casual. En el circuito, es el circuito 1 operando desde sus impresiones originales, que están guardadas orgánicamente. Hay una distinción fundamental de todo esto, la diferencia entre el miedo y el peligro. El peligro es algo que puede pasar allá afuera y el miedo es un proceso interno que construimos por nuestras memorias de nuestras experiencias. En la psicología endocéntrica, a todo esto que construimos de esta manera les llamamos neuropolíticas. Son nuestras reglas del sistema nervioso que en algún momento este adoptó, o sea, en algún momento de alta intensidad, nuestro sistema nervioso lo adoptó y desde entonces lo opera como si fuera una verdad absoluta. Cuando el miedo y el peligro se mezclan, nuestra percepción se distorsiona y se crean experiencias negativas con resultados no deseados, como bloqueos, huidas, aislamiento, etc. La regresión fisiológica trabaja justo ahí. Ahí es donde se marca la secuencia de respuestas del sistema nervioso y nos abre la posibilidad de construir nuevas experiencias, experiencias más prometedoras. ¿Qué es lo que ocurre concretamente durante una regresión? Bueno, me gustaría hacer como una aclaración en esta parte. La regresión fisiológica no va a llevar a la persona a revivir el momento del nacimiento como un evento biográfico o el momento de su vida intrauterina como un evento biográfico. No, o sea, no lo va a ver como una película específica o con escenas específicas. Lo que va a hacer es permitir que el sistema nervioso transite nuevamente por ese espectro de experiencias que hemos venido hablando, pero esta vez con otros recursos.
pues, lo que se hace previamente a la regresión fisiológica, que son exploraciones del significado personal, recuperación de proyecciones, todo un proceso psicoterapéutico y también el acompañamiento. Y el objetivo, pues, de tener una posibilidad de empezar a construir algo diferente a partir de lo que emerge durante una regresión. Durante el proceso se pueden observar respuestas corporales que son espontáneas, cambios en la respiración, tensión muscular, expresión emocional. La persona puede llegar a verbalizar imágenes internas, asociaciones simbólicas, sensaciones que no siempre tienen nombre. Las sensaciones más frecuentes que reportan los participantes son presión, ahogo, sensación de separación, necesidad de protección y en algunos casos o en la conclusión después de todas estas es una sensación de liberación. Lo que se observa en ese proceso en el sistema nervioso, en este proceso es el sistema nervioso mostrando su mapa interno y ese mapa pues no tiene juicios, o sea, es totalmente honesto, no tiene una agenda, no se puede mentir porque es algo que el cuerpo está expresando. La progresión dentro de los procesos de regresión no siempre va a ser lineal, no siempre las personas van a acceder de una forma lineal o estructural a lo largo de las 4 matrices perinatales. Cada proceso es diferente. Ujú. Lo que sí ocurre dentro de los procesos en todas las personas, cuando se sostiene con un acompañamiento adecuado, es que el organismo va a encontrar su propio camino dentro de todo este territorio, dentro de todo este proceso que está experienciando la persona. Y dentro de este recorrido nos va a dar la posibilidad de que nuestras impresiones que se quedaron fijadas en aquel momento comiencen a moverse, o lo que llamamos en la psicología endocéntrica, que nuestro túnel de impresión comience a flexibilizarse. En términos prácticos, ¿para qué nos sirve la regresión fisiológica intrauterina? Pues el objetivo es que a través de este proceso se reorganicen las improntas a nivel sensorial con esta información a la que estamos teniendo acceso. No se trata de que borremos lo que sentimos o de lo que pasó, se trata de ampliar nuestro repertorio de respuestas en nuestro organismo. Los cambios que se buscan producir pues de manera muy concreta es una mayor conciencia corporal, la comprensión de nuestras respuestas orgánicas, que son automáticas, y una resignificación de esas experiencias profundas que el cuerpo viene cargando sin saber o sin que tuviéramos acceso previamente de dónde venían o exactamente cómo son. La persona tiene acceso a mayor capacidad de recepción de la información, reduce los juicios y restricciones, eleva su nivel de entendimiento de las respuestas de su propio sistema nervioso y cuando esto ocurre, las neuropolíticas también se flexibilizan. Estas reglas de nuestro sistema nervioso que adaptó en condiciones de alta intensidad y que desde entonces operan como verdades absolutas, empiezan a tener una flexibilización. En el módulo 1 también se describe algo que para mí también es muy relevante y son los esquemas de sobrevivencia que forman parte de este circuito, que es el circuito de sobrevivencia. Son las 4 funciones básicas de relación instintiva, que es la lucha, agresión, ira, evitación, evitación y agresión. Estos patrones no son defectos del carácter de la persona, son estrategias de supervivencia que el organismo adoptó en sus primeras experiencias. El problema no es que existan, el problema es cuando operan de una manera rígida, automática, sin que tengamos conciencia de ellas, sin que podamos observar cómo es que las construimos o cómo es que las operamos allá afuera. La regresión fisiológica no va a cambiar quiénes somos, simplemente va a ampliar lo que puedes hacer con lo que eres y con lo que estás construido. Lo que se ha observado a lo largo de los años de aplicación de estos procesos en el área de transformación integral práctica del instituto
pues en los reportes que se tienen, es primero un incremento de la conciencia corporal. La persona empieza a notar su cuerpo de maneras a las que antes no tenía acceso. Eh, Puede haber también liberación emocional, no siempre como de una manera dramática o expresiva o muy intensa. A veces es más sutil, pero sin embargo la persona puede, a través de un proceso de autoobservación, notar que algo se está moviendo en estos procesos. El reconocimiento de nuestros patrones, tanto relacionales, somáticos y de respuestas automáticas. La persona puede encontrar significados de experiencias cuyo origen desconocía, y eso podía hacer que no pudiera cambiar el cómo se siente o cómo se experimenta ante lo que está percibiendo del ambiente. Y aquí me gustaría rescatar esta parte donde muchas veces hemos ido a diferentes terapias, diferentes procesos, o sea, hemos transitado por diferentes técnicas y pudimos observar, o por lo menos en mi caso personal, algo que no podía cambiarse o algo que de alguna manera siempre reaccionas de la misma manera y que no puedes expresarlo, no puedes decirlo, no puedes contar un discurso de por qué crees que eso sigue sucediendo. Entonces, en una regresión fisiológica intrauterina nos puede dar acceso a esos patrones que tratamos como de buscarle un porqué o un origen, y eso es lo que se puede también tener en los registros de quienes han experimentado un proceso de regresión fisiológica. Todo esto, pues, es un conocimiento desde adentro, no desde lo que podemos narrar, sino desde nuestra experiencia orgánica. Podemos explorar nuestro propio perfil de respuestas del sistema nervioso ante el ambiente, y a través de esto tener una conciencia más amplia de lo que está pasando y tiene un reflejo en nuestra realidad física. Después de cada uno de los procesos de regresión fisiológica, perdón, en cada uno de los participantes, también se va a trabajar con la integración a través de exploraciones del significado personal, de las sensaciones que hubo dentro del proceso de regresión, y se trabaja con el percepto, que es la respuesta que es por sí misma de las respuestas de nuestro sistema nervioso, o lo que terminamos haciendo siempre ante situaciones donde podemos percibir, experimentarnos o darnos cuenta de lo mismo y terminamos haciendo el mismo tipo de cosas o las mismas cosas. Y es de lo que hablábamos al principio en esta sesión, que se remarca mucho desde el módulo uno, que los tipos de problemas en los que nos metemos generalmente son uno o dos, solamente cambia el entorno o cambian las personas. Entonces, esto forma de alguna manera parte de nuestro precepto. Terminamos siempre, haciendo siempre el mismo tipo de cosas ante lo que podemos percibir o podemos experimentarnos o darnos cuenta de lo que nos sucede o de cómo interactuamos con el ambiente. Y después de todo esto se hace un proceso lógico deductivo personal que va a poderle dar una visión a la persona de cómo, de cuáles son sus ganancias y cuáles son sus pérdidas, de seguir repitiendo esto mismo que tiene guardado en su sistema nervioso. Y específicamente este trabajo va enfocado a cómo es que iniciamos nuestros proyectos. O sea, una vez conociendo toda esta parte, vamos a poder voltear a ver cómo es que le damos pie o damos origen a las cosas que vamos a comenzar. Dentro de todo el trabajo de la psicología androcéntrica no se trata de entenderlo todo, se trata de comprender simplemente que algo que está ahí, que es por sí mismo, que está grabado en nuestro sistema nervioso, que es parte de nuestras neuropolíticas, que viene alimentado o con una base de nuestras respuestas al ambiente, que además pueden ser estas respuestas heredadas, eh, o sea, que tienen un mismo patrón. Es simplemente voltear a ver que estas partes parece que son inamovibles o que son, eh,
pues algo que está y que seguimos repitiendo, es poder voltearlas a ver, poder observarlas y darnos cuenta de que a través de ese conocimiento, de esa exploración y de esa observación, pueden empezar a tener un movimiento. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda, algún comentario antes de pasar al cierre del tema? Bueno, a mí me gustaría que, que- que nos dijeras cuál es la relación que hay de las impresiones intrauterinas a nivel físico con los perfiles somáticos o neurosomáticos de la persona. O sea, si hay una regresión, hay modificación de las experiencias intrauterinas, entonces también va a haber un efecto en el perfil de expresión de síntomas, enfermedades y conductas. De ahí ¿qué nos puedes decir, Fer? Ok, dentro de todo el marco conceptual que hablamos, del marco teórico, perdón, que les hablaba en un principio de la teoría de los 8 circuitos neuroevolutivos de Timothy Leary, están los primeros 4 circuitos y después vienen otros 4, que es la evolución de esta base de los circuitos neuroevolutivos y tienen un efecto directamente con esos circuitos posteriores. El circuito 1, que es el de sobrevivencia, tiene un efecto posterior directamente en el circuito neurosomático. Y es específicamente en estas impresiones intrauterinas y neuroumbilicales donde se empiezan a grabar estas primeras impresiones que posteriormente nos dan un perfil del tipo de síntomas o de enfermedades que podemos tener, que podemos identificar también a través de la regresión y del tipo de sensaciones que tenemos durante o que podemos llegar a expresar dentro de de la regresión fisiológica. Entonces, también observar todo esto, lo que les decía de esta parte de todo el autoconocimiento, de toda la observación, puede flexibilizar también nuestras respuestas, porque es como si fuera una base de ese perfil hacia donde, como dice en el libro de Fundamentos, que la cabra siempre tira para el monte, igual en la parte fisiológica. Entonces es una estructura, es como la base de todas nuestras respuestas al ambiente y tienen un efecto en lo somático, en lo fisiológico. Entonces esa es la relación directa y por ende, pues al empezar a flexibilizar el túnel de impresión de este circuito, se empieza a flexibilizar también en la parte somática, en la parte de los síntomas y de nuestras enfermedades que también, o sea, ya lo vamos a ver no sé, yo creo que como en 2 semanas, las reimpresiones de experiencia en el área de síntoma, enfermedad y conducta. O sea, cómo es que opera, porque pues es un proceso distinto. O sea, aquí es como el acceso a esas memorias y al momento de la reimpresión es cambiar como esa química por una química nueva o una química más prometedora para poder empezar a tener un efecto en la parte somática o tanto en los síntomas como en las enfermedades, que ya que Gerardo nos va a hablar un poquito más de las diferencias entre las enfermedades, los síntomas y cómo estos también operan en nuestras conductas o cómo los síntomas y nuestras enfermedades tienen una influencia y una inversión conductual en cómo cuando nos enfermamos actuamos de alguna manera o nuestras enfermedades hace que actuemos de alguna manera específica. Bien, gracias. Gracias. ¿Alguien más? Yo, Fer, buenas Sí, noches. Max. Buenas noches. Bueno, me está generando una como duda, o sea, porque o si hay yo pienso que sí hay una relación, ¿no? Porque se está hablando de las etapas intrauterinas, pero también de las experiencias. Y entonces, ¿habría alguna diferencia? Por ejemplo, hace unos días platicaba yo con alguien de esto, pero más que nada por las situaciones de cómo nacemos.
y decía, es que yo nací de un parto y con una partera, ¿no? Que a lo mejor es diferente la experiencia ahora que un hospital con cesárea y otro tipo de condiciones, ¿no? Los partos en el agua que hay ahora, ¿no? Que ya tienen tiempo, ¿no? Pero que también generan, yo creo que otro tipo de experiencia, ¿no? No, no sé, es un comentario nada más. Sí, de hecho, en la matriz perinatal básica, entre la 3 y la 4 es de lo poco que he leído referente a los partos en agua, es como para evitar ese impacto tan fuerte en el organismo del bebé, del cambio de un ambiente de gravedad cero a un ambiente con gravedad. Entonces, los partos en agua buscan que esa transición sea como más ligera para la experiencia del bebé. Entonces, ahí ya entran otro tipo de impresiones durante el parto porque ya son, ay, se me fue el nombre, pero son por secciones en el cuerpo del bebé, o sea, ya son impresiones corporales. Entonces, esa transición pues, por eso les hablaba un poco que mucha gente lo puede ver como la etapa de liberación o renacimiento, el momento de ya de cruzar el canal de parto, que pues también, o sea, conocido coloquial, histórica y tradicionalmente, pues es el dar a luz, ¿no? Entonces, sí también el proceso del parto al bebé le genera diferentes experiencias y entre las historias que nos ha platicado Hugo, pues también ha habido durante las regresiones, pues gente que experimenta sensaciones de ahogo o de mucha tensión o que los aprietan y tiene que ver también pues de la manera en la que tuvieron, o sea, las condiciones de su nacimiento, previo al nacimiento y el nacimiento. Entonces ya de todo esto pues se dan cuenta ya cuando van y preguntan a sus casas cómo fue su proceso del parto, ¿no? Pero sí, también todo eso tiene una impresión de experiencia muy alta y pues tiene un efecto en el cómo respondemos al ambiente también. Maffer, eh, si yo he tenido una regresión como tal, experiencias regresivas, eh, en un proceso de terapia, cosas así. O sea, la forma en que yo me puedo dar cuenta que hay cosas que dejaron fuera, ¿no? En la etapa taurina es desde 2 años, mis síntomas actuales y algo más. Sí, como un perfil de respuesta sintomática. Y es que se te cortó un poquito, pero estoy tratando como de hilar cuál fue tu pregunta. O sea, me preguntabas si en una regresión puedo tener acceso a mis síntomas actuales, ¿no? O sea, No, o sea, más bien, más, si yo nunca he tenido una agresión, si nunca he vivido la experiencia de hacer una regresión, la forma en que yo me puedo dar cuenta que algo pasó con esa etapa es a través de los sueños, a través de mis síntomas. Pues el primer paso de acceso a esa información es la regresión fisiológica. Entonces, por eso se hace desde el circuito uno. O sea, el primer paso para tener el acceso a lo que ocurre a nivel físico es en la regresión fisiológica de nacimiento. Entonces, ya a través de la serie de procesos y de herramientas que se van utilizando en los siguientes módulos, pues de alguna manera ya hay un entendimiento, ya hay mayor conocimiento
eh, y ya es cuando viene la reimpresión de cuando, o sea, decir al momento donde tuviste la misma sensación o el mismo síntoma o cuando surgió ese síntoma por primera vez y a partir de ahí modificar la química de cuándo fue que lo tuviste de una manera como más consciente. Gracias. Gracias, Eri. Taller, buenas noches. Buenas noches, Luz. Ya comentabas que la forma en cómo nacemos es también como iniciamos proyectos. Entonces, yo me fijé en mi regresión fisiológica, que como que yo nací muy rápido. Y así Ujú, son muchos de mis proyectos. Es rápido, se me da, o sea, es rápido, se hacen, se llevan a cabo, los pienso y los hago. Y me he fijado que muchos de mis proyectos, así como cuando sentí que yo nací, es igual como también los inicio. ujú. Ya sé que no es algo general, posiblemente, pero sí me fijé yo en esa parte. Gracias, Luz. Sí, pues puede haber casos, por ejemplo, como lo que comentaba Max, ¿no? Que si hubo un parto como más complicado, pues al momento de iniciar proyectos puede ser más complicado por las condiciones que hubo durante el nacimiento y las sensaciones que se imprimieron en el bebé. De ahí es que viene, pues tal vez hay quienes no comienzan proyectos porque tienen miedo y se retraen. Entonces están todo el tiempo en un proceso de sobrevivencia y se retraen todo el tiempo o que no querían nacer, ¿verdad? O sea, porque hay bebés que se tardan mucho en nacer y no van hacia el canal de parto, sino como que se retraen. Entonces, poder observar esto, pues es personal, o sea, cada persona va a poder Mm. tener acceso a sus procesos y el ubicarlo en algo que ya puede ser como más observable o de alguna manera más tangible, pues es como comenzamos con los proyectos o qué hay detrás antes de comenzar con algún proyecto de vida o algún proyecto que puede ser desde muy importante hasta proyectos como más chiquitos, ¿no? O los empiezas y no los terminas y así. O sea, pero sí, cada persona va a ir descubriendo cuál es su perfil. Ok, gracias. Gracias, Luz. ¿Alguien más? Entonces vamos a proceder al cierre de esta sesión, de este recorrido, y pues podemos rescatar o recuperar a nivel de información que el nacimiento no es solamente un evento biológico, que es la primera transición, la primera experiencia de presión, de movimiento, de separación, de alivio, y que todas estas experiencias dejan una huella que el sistema nervioso sigue habitando y sigue repitiendo. También vimos las matrices perinatales básicas como un mapa de todo este territorio. Son 4 fases con cualidades fenomenológicas específicas que se expresan no solo en nuestra vida cotidiana, sino en nuestros sueños. Eh, Vimos también que la regresión fisiológica intrauterina es una herramienta para acceder a este mapa, para poder transitarlo y desde ahí poder reorganizar o tener la posibilidad de poder reorganizar eh, a través de tener más recursos para, para poder comenzar a flexibilizarlo o reorganizar estas improntas. Pues esto es lo que te da la posibilidad de reorganizar las improntas, flexibilizar las neuropolíticas y con ello el túnel de impresión. En muchos sentidos, pues es la posibilidad de habitar tu vida desde un lugar diferente. Pues es todo, no sé si alguien quiere agregar algo más, Hugo, algo que se me haya pasado importante. No, todo estuvo muy bien. Muchas gracias, Fer. Muy padre la Gracias. exposición, muy completa. Y pues bueno, por ahí vienen los siguientes temas.
Y creo que un tema consecutivo a este es el de la regresión a cuando surge por primera vez un síntoma y una enfermedad o una enfermedad, y el momento de hacer la regresión, pues se tiene o se recupera material de información a nivel sensorial que a lo mejor en ese entonces no se tenía conciencia de cómo responder, qué hacer, cómo entender, cómo asimilar lo que se estaba pasando. Y la regresión fisiológica para un síntoma o una enfermedad nos da la posibilidad del entendimiento de otra manera, al mismo tiempo de poder experimentar eso que se vivió en ese entonces, y al tener esta integración, pues hacer que muchos de los síntomas concluyan como manera de expresión a través de separarnos del ambiente. Creo que es un tema de las regresiones intrauterinas y las impresiones intrauterinas y neuroumbilicales van de la mano con este otro tema que vamos a ver del circuito neurosomático. Pues bueno, pues muchas gracias, Fer, por el Gracias. tema, y pues nos vemos la próxima semana con otro tema, y muchas gracias por acompañarnos a todos. Gracias, Fer. Muchas gracias. Gracias Sí, por acompañarnos. felicidades Gracias, por el Hugo. tema, me gustó mucho. Felicidades, Fer. Gracias, Lupita. Gracias por estar aquí. Gracias a todos los que Gracias. nos Gracias a acompañaron todos, hoy. que estén muy bien, que descansen y nos vemos cada quien en sus cosas. Muchas gracias. Buenas Gracias, Fer. noches. Gracias. Bye. Bye. Bye.